Una joven luchaba por hacer sonreír a su madre enferma. Un día, al encontrar un viejo video en el celular, no podía creer lo que pasó al ver lo que su madre había grabado para ella. Era una tarde de otoño, de esas en las que el viento susurra secretos al mover las hojas secas por las calles. Elena, una joven de 22 años, miraba por la ventana de su pequeña habitación, con el corazón apesadumbrado. La tenue luz que se filtraba entre las cortinas parecía reflejar el estado de su alma, apagada, sin brillo. Desde hacía meses, su vida giraba en torno a un solo propósito, arrancarle una sonrisa a su madre, quien, debilitada por una enfermedad que parecía consumirla poco a poco, había perdido toda chispa de alegría. La casa, una vez llena de risas y música, ahora estaba sumida en un silencio opresivo. Las fotos familiares en las paredes eran testigos mudos de tiempos mejores, y la televisión, que solía estar encendida con las novelas favoritas de su madre, permanecía apagada, cubierta de polvo. Elena se esforzaba día tras día, buscando formas de devolverle a su madre aunque fuera un destello de felicidad. Contaba chistes, cocinaba sus platillos favoritos, hasta bailaba torpemente en la sala para intentar hacerla reír. Pero la enfermedad había robado algo más que la salud de su madre, parecía haberle arrebatado también su espíritu. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo, Elena se sentó al borde de la cama de su madre. Le sujetó la mano, áspera y frágil como una hoja seca, y le dijo con voz temblorosa: «Mamá, daría lo que fuera por verte sonreír otra vez». Su madre, con los ojos cerrados, apenas logró esbozar un suspiro como respuesta. La sensación de impotencia era un nudo constante en el pecho de Elena. Todo lo que hacía parecía insuficiente, y cada día se sentía más lejos de la mujer fuerte y amorosa que la había criado. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Al día siguiente, mientras limpiaba la mesa del comedor, encontró el celular antiguo de su madre, un modelo desgastado que solía usar años atrás. Al principio, lo dejó a un lado sin prestarle atención, pero luego algo la impulsó a encenderlo. Quizás era la nostalgia, o tal vez la desesperación de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera reconectar a ambas con los momentos felices que parecían tan lejanos. Elena no esperaba nada especial. De hecho, pensó que el teléfono ni siquiera encendería después de tanto tiempo. Pero cuando finalmente lo hizo, una notificación le llamó la atención, un archivo de video guardado en una carpeta olvidada. Su título era simple: «Para mí, Elena». El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué había grabado su madre? ¿Cuándo lo había hecho? ¿Y por qué nunca le había dicho nada al respecto? Sin saber que aquel video cambiaría su vida para siempre, presionó reproducir. Elena había sido siempre una chica alegre. Desde pequeña, su risa resonaba como campanas en la pequeña casa de su familia, iluminando los días incluso en los momentos difíciles. Vivían en un barrio modesto, donde las casas eran tan cercanas que los vecinos se saludaban por las ventanas, compartían café en las tardes y dejaban la puerta abierta como invitación a pasar. La vida no era perfecta, pero siempre estaba llena de amor. María, la madre de Elena, era el pilar de su hogar. Trabajaba largas horas como costurera para sacar adelante a su hija y a sus dos hermanos menores, Diego y Sofía. Cada prenda que confeccionaba llevaba su toque especial, desde un delicado bordado hasta un botón perfectamente cosido. Decía que, aunque el trabajo era duro, no había nada más satisfactorio que ver a sus hijos felices. Sin embargo, la vida dio un giro inesperado hace poco más de un año. Una serie de síntomas que al principio parecían insignificantes, cansancio, un ligero dolor en el pecho, comenzaron a hacerse más persistentes. María, quien siempre había sido fuerte y determinada, los ignoró, atribuyéndolos al estrés y al trabajo excesivo. Pero un día, al desmayarse mientras preparaba el desayuno, la familia no tuvo más opción que llevarla al hospital. El diagnóstico cayó como un balde de agua fría. María tenía una enfermedad degenerativa que, aunque no ponía su vida en peligro inmediato, estaba afectando su movilidad y drenando lentamente su energía. Lo peor de todo era que, aunque existían tratamientos, los costos eran exorbitantes, muy por encima de lo que la familia podía permitirse. Desde aquel día,
Las cosas nunca volvieron a ser iguales. María, quien antes era el motor del hogar, comenzó a depender cada vez más de Elena y sus hermanos. La casa, antes llena de vida, ahora parecía cubierta por un manto de tristeza. Las tareas domésticas recaían principalmente en Elena, quien asumió el papel de madre sustituta para Diego y Sofía. Aunque se esforzaba por mantener una actitud positiva, no podía evitar sentir que la vida les había robado algo esencial. A pesar de todo, Elena y María compartían un vínculo especial. María solía decir que su hija era su reflejo, no solo en su aspecto físico, con el cabello castaño y los ojos profundos que parecían siempre llenos de preguntas, sino también en su espíritu luchador. Elena, por su parte, admiraba profundamente a su madre, quien siempre había sido su ejemplo de fortaleza y amor incondicional. En los meses que siguieron al diagnóstico, Elena se dedicó por completo a cuidar de su madre. Aprendió a cocinar sus comidas favoritas, a darle medicamentos a tiempo y a apoyarla en los días en que ni siquiera tenía fuerzas para levantarse de la cama. Pero había algo que Elena no lograba recuperar, la sonrisa de María. Antes de enfermar, María era conocida por su risa contagiosa. Reía con facilidad, ya fuera por un chiste tonto de sus hijos o por una situación cotidiana que encontraba divertida. Pero ahora, esa risa parecía haberse desvanecido, reemplazada por un silencio que dolía más que cualquier palabra. Elena intentaba de todo para alegrarla. Un día, decidió decorar la habitación de su madre con luces y flores, esperando que el cambio de ambiente le levantara el ánimo. Otro día, reunió a Diego y Sofía para cantar una canción que María solía tararear mientras trabajaba. Incluso llegó a organizar una pequeña reunión con algunos amigos cercanos, pensando que quizás la compañía la animaría. Pero aunque María agradecía todos los esfuerzos de su hija con un apretón de manos o una mirada tierna, la sonrisa que Elena tanto anhelaba nunca llegó. A medida que pasaban los días, Elena comenzó a sentirse cada vez más desesperada. La tristeza de su madre era un reflejo del dolor que cargaba en su corazón. ¿Cómo podía ella, con todas sus limitaciones, devolverle la felicidad a la mujer que había sacrificado tanto por ellos? Fue en medio de esta lucha interna que la vida cotidiana empezó a cambiar de manera sutil pero significativa. Elena comenzó a notar pequeñas cosas que antes no le llamaban la atención, la forma en que el sol de la tarde iluminaba el rostro de su madre mientras descansaba en el sofá. El sonido de los pájaros que llegaban al jardín cada mañana, incluso el olor a café recién hecho que se colaba desde la cocina. Se dio cuenta de que, aunque la enfermedad había traído oscuridad, también había momentos de belleza que pasaban desapercibidos. Por las noches, Elena se sentaba junto a la cama de su madre y le contaba sobre su día, intentando llenarla de las pequeñas alegrías que encontraba en su rutina. Le hablaba de cómo Sofía había aprendido a hacer galletas o cómo Diego había ganado un pequeño concurso en la escuela. Aunque María escuchaba con atención, seguía sin mostrar señales de la felicidad que Elena tanto deseaba ver. La rutina continuó así por meses, hasta aquella tarde lluviosa en que el destino decidió intervenir. Mientras limpiaba la mesa del comedor, su mirada se posó en un viejo celular que había pertenecido a su madre. Lo tomó entre sus manos y, por un momento, pensó en cuánto había cambiado su vida desde que ese aparato estaba en uso. Recordaba a María usando ese teléfono para tomar fotos de sus hijos en el parque, para responder mensajes de amigos o incluso para buscar recetas en Internet. Elena, impulsada por la nostalgia, decidió encender el teléfono, sin saber lo que encontraría en su interior. Al principio, no logró acceder debido a la batería agotada. Pero tras conectarlo y esperar unos minutos, el dispositivo finalmente cobró vida. La pantalla, aunque agrietada, mostraba imágenes y carpetas que parecían olvidadas en el tiempo. Fue mientras revisaba estas carpetas que encontró algo inesperado, un video con el título "Para mí, Elena". El corazón de la joven dio un vuelco. ¿Qué era ese video? ¿Por qué nunca había sabido de su existencia? Las manos de Elena temblaban mientras seleccionaba el archivo. 1.000.000 de pensamientos cruzaron su mente. Quizás era algo sin importancia, un mensaje grabado al azar. Pero algo en su interior le decía que ese video era diferente, que contenía algo que cambiaría todo lo que había estado sintiendo hasta ahora.
sin más demora, se sentó en el borde de su cama y presionó reproducir. Elena no había pensado en ese viejo celular desde hacía años. Recordaba que su madre lo usaba para capturar momentos cotidianos, desde los primeros pasos de Sofía hasta los cumpleaños improvisados en la sala de estar, con globos baratos y pasteles hechos en casa. María era de esas personas que creían en la magia de lo simple, en el valor de guardar recuerdos aunque fuera con una cámara que no tenía la mejor calidad. La joven comenzó a explorar las carpetas del teléfono con cautela, como quien desempolva un baúl lleno de tesoros olvidados. Había fotografías de tiempos más felices, María con los 3 hermanos en el parque, todos haciendo caras graciosas frente a la cámara, Diego cubierto de harina mientras ayudaba a su madre en la cocina. Y una imagen que hizo que los ojos de Elena se llenaran de lágrimas, María sosteniéndola a ella, apenas una niña, en su primer día de escuela, con una sonrisa que parecía contener todo el orgullo del mundo. Mientras revisaba, también encontró notas de voz que María había guardado. Eran simples grabaciones, a menudo sin un propósito claro, como listas de compras o recordatorios para llamar a alguien. Sin embargo, al escucharlas, Elena sintió que podía volver a escuchar la voz de su madre tal como era antes de enfermarse, fuerte, decidida, llena de vitalidad. Cada palabra era un eco de un pasado que parecía tan lejano y, al mismo tiempo, tan cercano. Pero lo que más le llamó la atención fue la carpeta de videos. Había varias grabaciones de momentos familiares, como una Navidad donde todos abrían regalos entre risas, o un día soleado en el que fueron al lago a pescar. Mientras veía uno tras otro, Elena se sentía atrapada en un torbellino de emociones. Era como si estuviera redescubriendo a su madre, no como la mujer frágil que ahora dependía de ella, sino como la persona vibrante y amorosa que había sido. Finalmente, sus dedos temblorosos llegaron al archivo con el título "Para mí, Elena". La simpleza de esas palabras la llenó de una mezcla de anticipación y miedo. ¿Qué había grabado su madre para ella? ¿Cuándo lo había hecho? ¿Y por qué lo había mantenido en secreto? Antes de reproducirlo, decidió tomarse un momento para respirar. La lluvia seguía cayendo afuera, creando un ritmo constante que llenaba la casa de una calma melancólica. Elena miró hacia la habitación de su madre, donde ésta descansaba, ajena a lo que su hija estaba a punto de descubrir. La relación entre Elena y María había sido más que la de madre e hija. Eran cómplices, amigas, confidentes. Incluso antes de la enfermedad, María siempre había encontrado maneras de demostrarle a Elena cuánto la amaba, desde dejarle notas escondidas en su mochila hasta pasar tardes enteras ayudándola con sus tareas escolares, a pesar del cansancio del trabajo. Elena recordó un momento en particular, una tarde en que había llegado llorando de la escuela porque una compañera la había llamado insignificante. María, en lugar de consolarla con palabras vacías, la había sentado en el sofá y le había dicho con una firmeza que Elena nunca olvidaría. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos, Elena. Eres capaz de cosas grandes, más grandes de lo que imaginas. Esa frase la había acompañado durante años, dándole fuerza en los momentos en que las cosas se ponían difíciles. Pero ahora, enfrentando la enfermedad de su madre, Elena se sentía insignificante nuevamente. El archivo de video parecía contener más que un mensaje. Representaba una puerta hacia algo desconocido, algo que podía traerle respuestas o quizá nuevas preguntas. Decidió no abrirlo de inmediato, sintiendo que necesitaba prepararse emocionalmente. Se levantó, sirvió una taza de té para tranquilizarse y volvió a sentarse en la cama con el teléfono en las manos. Mientras tanto, en la habitación contigua, María dormía profundamente. Su rostro, aunque marcado por el cansancio y el dolor, aún conservaba un atisbo de serenidad. Para Elena, su madre seguía siendo su heroína, incluso en su estado más vulnerable. Cada arruga en su rostro era un testimonio de las batallas que había librado por su familia, de los sacrificios que había hecho sin quejarse. Elena sabía que lo que encontrara en ese video cambiaría algo dentro de ella. Aunque no podía explicar por qué, sentía que esas palabras grabadas por su madre estaban destinadas a llegar a ella en ese momento preciso. Era como si el universo, de alguna manera, hubiera arreglado las piezas para que todo condujera a ese instante.
Con el té aún humeante a su lado, y una mezcla de nerviosismo y esperanza latiendo en su pecho, Elena se decidió. Volvió a sostener el teléfono, observó el título del video una vez más y tomó una respiración profunda. Para mí, Elena. Las palabras eran simples, pero contenían un peso emocional que era imposible de ignorar. Está bien, mamá, murmuró, como si su madre pudiera escucharla, aunque estaba profundamente dormida en la otra habitación. Estoy lista. Sin saber que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre, presionó reproducir. Elena presionó reproducir y el video comenzó a reproducirse. En la pantalla, apareció su madre, María, mucho más joven, sentada en la misma sala donde Elena estaba ahora. María vestía una blusa azul que Elena recordaba perfectamente, era la que usaba para ocasiones especiales, porque decía que ese color realzaba el brillo de sus ojos. Su cabello estaba recogido en una coleta sencilla, y había una expresión serena en su rostro, aunque parecía esforzarse por mantener la compostura. El fondo era familiar, las cortinas floreadas que colgaban en las ventanas, la vieja lámpara de pie que ahora estaba rota en un rincón del ático. Pero lo que realmente llamó la atención de Elena fue el rostro de su madre. Había una mezcla de emoción y gravedad en su mirada, como si supiera que lo que estaba a punto de decir sería importante, no solo en ese momento, sino para siempre. Bola, mi Elena, comenzó María, su voz suave pero firme. El corazón de Elena latía con fuerza. Era extraño escuchar a su madre así, casi como si hablara desde un lugar fuera del tiempo. María hizo una pausa, mirando directamente a la cámara, como si pudiera ver a su hija al otro lado de la pantalla. Si estás viendo esto, significa que, de alguna manera, las cosas han cambiado. Y lo sé, mi amor, cambiar siempre da miedo. Pero quiero que sepas algo, algo que siempre quise decirte, pero que, por alguna razón, nunca encontré el momento adecuado. La voz de María se quebró ligeramente, pero continuó. Tú eres mi sol, Elena. Siempre lo has sido. Desde el momento en que te tuve en mis brazos por primera vez, supe que habías llegado para iluminar mi vida de una manera que nunca imaginé posible. Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Su madre hablaba con una sinceridad tan profunda que era imposible no emocionarse. Sin embargo, a medida que el video avanzaba, notó algo peculiar. María parecía estar eligiendo cuidadosamente sus palabras, como si estuviera construyendo un mensaje que no solo era emotivo, sino también deliberadamente enigmático. Hay algo que he querido contarte, algo que creo que mereces saber. Pero antes, quiero que recuerdes esto, pase lo que pase, siempre estaré contigo. Tal vez no físicamente, tal vez no de la manera que ambas quisiéramos, pero mi amor por ti trasciende cualquier barrera. Elena frunció el ceño. ¿Qué estaba tratando de decirle su madre? Era evidente que este no era un simple mensaje de amor. Había un peso en sus palabras, una intención oculta que la hacía sentir inquieta. María hizo otra pausa, mirando hacia abajo como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Luego, levantó la vista nuevamente, con una expresión de determinación. En este momento, puede que estés enfrentando algo difícil. Algo que te hace sentir perdida o incluso sola. Pero quiero que sepas que no lo estás. Y para que lo entiendas completamente, necesito que busques una respuesta. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué quería decir con buscar una respuesta? ¿A qué se refería su madre? Hay algo en esta casa, algo que he guardado durante años. No porque quisiera esconderlo, sino porque quería que lo encontraras en el momento adecuado. Ese momento es ahora. Elena contuvo la respiración. ¿Un secreto? ¿Un objeto escondido? Su mente se llenó de preguntas. Busca en el lugar donde siempre guardo lo más importante. Sé que sabrás dónde es. Y cuando lo encuentres, todo tendrá sentido. María sonrió suavemente, pero sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y tristeza. Te amo, Elena. Más de lo que las palabras pueden expresar. Nunca lo olvides. El video terminó abruptamente, dejando a Elena sentada en la cama con el celular aún en la mano. Su mente estaba en completo caos. ¿Qué acababa de ver?
¿Qué quería decir su madre con el lugar donde siempre guardo lo más importante? Elena miró hacia la habitación de su madre, donde ésta seguía dormida. Pensó en despertarla, pero algo dentro de ella le dijo que no lo hiciera. Esto era algo que María había preparado específicamente para ella, un mensaje que debía descubrir por su cuenta. Los minutos pasaron mientras Elena intentaba procesar lo que había visto. Recordó las palabras exactas de su madre: busca en el lugar donde siempre guardo lo más importante. Pero, ¿a qué lugar se refería? Se levantó lentamente y comenzó a caminar por la casa, observando cada rincón con nuevos ojos. ¿Podría ser el cajón de su cómoda? ¿La caja de madera en la sala donde María guardaba papeles importantes? ¿O tal vez el baúl que estaba en el armario de su habitación? Cada objeto parecía cobrar un nuevo significado, como si estuviera cargado de pistas que solo ahora podía descifrar. Finalmente, decidió empezar por lo más obvio, el cajón de la cómoda en la habitación de su madre. Con cuidado para no despertarla, abrió el cajón y comenzó a revisar su contenido. Había documentos, fotografías antiguas y algunos objetos personales, pero nada que le pareciera fuera de lo común. Su frustración creció, pero no se dio por vencida. Elena decidió buscar en la caja de madera en la sala. Sabía que su madre solía guardar cartas importantes allí, pero cuando la abrió, solo encontró recibos antiguos y una libreta de notas. Finalmente, se dirigió al baúl en el armario de la habitación de su madre. Era un baúl viejo, de madera desgastada, que había estado allí desde que tenía memoria. María siempre decía que guardaba cosas viejas en él, y nunca le había prestado mucha atención. Elena se arrodilló frente al baúl, con el corazón latiendo acelerado. Quitó el candado, que ya estaba abierto, y levantó la tapa. Dentro encontró una variedad de objetos, ropa antigua, juguetes de su infancia, e incluso algunos adornos navideños que no habían usado en años. Pero entre todos esos objetos, algo llamó su atención: un sobresellado con su nombre escrito en la caligrafía de su madre. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Lo giró una y otra vez, como si intentara decidir si abrirlo o no. Finalmente, tomó una respiración profunda y rompió el sello. Dentro había una carta y algo más, algo que no esperaba encontrar. Era una pequeña llave. Elena sostuvo la carta en una mano y la llave en la otra, con el corazón latiendo frenéticamente. Aquella llave, pequeña y desgastada, parecía guardar un secreto tan antiguo como las memorias más felices de su infancia. Sin perder tiempo, despegó la carta con dedos temblorosos y comenzó a leer las palabras escritas con la caligrafía precisa de su madre. Mi amada Elena. Sé que encontraste esta carta porque llegó el momento en que debías hacerlo. He guardado esta llave durante años, no porque quisiera ocultarte algo, sino porque necesitaba que la encontraras cuando estuvieras lista. Lo que abre es más que una cerradura, es una parte de nuestra historia que quizá no conoces por completo. A lo largo de tu vida, siempre has sido mi fortaleza. Pero hay cosas que ni siquiera la más fuerte de las personas puede enfrentar sola. Quiero que tomes esta llave y busques la caja metálica en el sótano, detrás de las cajas de Navidad. Todo lo que necesitas saber está ahí. Confío en ti, Elena. Con amor eterno. Mamá. Las palabras se deslizaban por la mente de Elena como una corriente imparable. Una caja en el sótano. ¿Qué podía haber allí? Sentía una mezcla de emoción, miedo y confusión. ¿Su madre siempre había sido abierta con ella sobre todo, o no? Guardó la carta cuidadosamente en el bolsillo de su bata y examinó la llave una vez más. Era vieja, con un diseño sencillo, pero sólido. No cabía duda de que había sido importante para su madre. Se levantó del suelo con determinación y, dejando el sobre la cama, caminó hacia la puerta del sótano. El sótano no era un lugar que visitaran con frecuencia. María lo usaba principalmente para almacenar cosas viejas, y la mayoría de los objetos allí estaban cubiertos de polvo y olvidados. Elena abrió la puerta, sintiendo un escalofrío al mirar las escaleras que descendían hacia la oscuridad. Encendió la luz, pero la bombilla era tan tenue que apenas lograba iluminar los primeros peldaños. Con una linterna en mano, comenzó a bajar, cada paso resonando como un eco en el silencio de la casa.
El aire era fresco y húmedo, y el olor a madera envejecida y a polvo llenaba el ambiente. Al llegar al suelo, dirigió la luz hacia las esquinas llenas de cajas apiladas, maletas viejas y adornos olvidados. Se acercó al rincón donde su madre mencionó que debía buscar. Allí estaban las cajas de Navidad, justo donde siempre habían estado. Elena comenzó a moverlas con cuidado, tratando de no hacer demasiado ruido. Finalmente, detrás de la última caja, vio algo metálico brillar bajo el haz de la linterna. Era una caja pequeña, de color gris oscuro, con esquinas redondeadas y un candado oxidado. Elena sintió que su respiración se aceleraba al verla. Parecía estar esperando ese momento desde hacía décadas. Colocó la caja sobre una mesa improvisada y usó la llave para abrirla. El candado se abrió con un suave clic, y Elena levantó la tapa, revelando su contenido. Dentro había una serie de sobres, fotos y un cuaderno de tapa dura. Todo estaba perfectamente organizado, como si su madre hubiera preparado meticulosamente este momento. El primer sobre llevaba escrito el nombre Ricardo, un nombre que resonó en la memoria de Elena como un eco distante. Era un nombre que había escuchado en susurros, pero nunca había entendido su significado. Abrió el sobre con cuidado y encontró una carta escrita con la misma caligrafía que el mensaje anterior. Querido Ricardo, no pasa un día en que no piense en lo que compartimos, en lo que construimos y en lo que perdimos. Cuando te fuiste, dejaste un vacío que nunca pude llenar. Pero me diste el regalo más grande de todos, nuestra Elena. Aunque nunca pudo conocerte, quiero que sepa quién eras y cuánto la amaste, incluso desde la distancia. He guardado tus cartas y tus fotos para que, algún día, cuando ella esté lista, pueda entender nuestra historia. Elena dejó caer la carta en la mesa, con las manos temblorosas. ¿Ricardo? ¿Su padre? Su madre nunca había hablado de él más allá de mencionar que había fallecido antes de que ella tuviera uso de razón. Sin embargo, esta carta sugería algo completamente diferente. Volvió a revisar la caja y encontró un pequeño montón de fotografías. En ellas, reconoció a su madre, joven y radiante, al lado de un hombre de cabello oscuro y ojos cálidos. Estaban juntos en diferentes escenarios, un parque, una playa, una pequeña fiesta. La sonrisa en el rostro de su madre era distinta, como si estuviera completa en esos momentos. Elena sintió que un torbellino de emociones se apoderaba de ella. Su padre no había muerto antes de su nacimiento, como le habían dicho. Al menos no de la manera que ella creía. Había estado presente, de alguna manera, aunque su madre nunca le habló de él con claridad. Se sentó en el suelo del sótano, con las fotos esparcidas a su alrededor, tratando de procesar lo que estaba viendo. Las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar, pero no de la manera que esperaba. Tomó el cuaderno de la caja, el cual estaba lleno de notas y escritos de su madre. Cada página era un testimonio del amor, las luchas y los sacrificios que María había hecho por su familia. A medida que leía, comenzó a entender por qué su madre había guardado este secreto durante tanto tiempo. Había querido protegerla de un dolor que quizás no estaba lista para enfrentar. Pero ahora todo estaba ahí, frente a ella, como una ventana abierta al pasado. Y aunque las respuestas que encontraba eran difíciles de asimilar, también sentía una creciente determinación por descubrir más. En la última página del cuaderno, encontró un mensaje dirigido directamente a ella. Elena, si has llegado hasta aquí, significa que estás lista para saberlo todo. Pero recuerda, lo que encuentres no define quién eres. Tú eres mi hija, y eso es lo único que importa. Busca a la persona que pueda responder tus preguntas. No tengas miedo. El amor siempre encuentra la manera de sanar. Elena cerró el cuaderno, con lágrimas rodando por sus mejillas. Su madre había sabido todo el tiempo que este momento llegaría. Había preparado todo para asegurarse de que ella tuviera las respuestas que necesitaba, incluso si significaba enfrentar su propio dolor. Con las fotos y la carta en la mano, subió del sótano, sintiendo que su mundo había cambiado para siempre. Pero esto era solo el comienzo. Había demasiadas preguntas aún sin respuesta. ¿Quién era Ricardo realmente? ¿Por qué había desaparecido? ¿Y cómo podía encontrarlo ahora?
Elena se sentó en la mesa de la cocina, mirando los objetos frente a ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el centro de una historia más grande, una historia que apenas comenzaba a desentrañarse. Elena no pudo dormir esa noche. Su mente revoloteaba como un enjambre de preguntas imposibles de ignorar. Miraba las fotos extendidas sobre la mesa del comedor, tratando de atar cabos. Cada sonrisa en el rostro de su madre, cada mirada cómplice entre ella y Ricardo, su supuesto padre, parecía cargar con una historia que ahora estaba decidida a entender. Al amanecer, tras una noche en vela, tomó la decisión de hablar con la única persona que podría tener respuestas, su tía Clara, la hermana mayor de María. Clara era una mujer reservada y algo distante, pero siempre había estado presente en la vida de Elena. Si alguien conocía los secretos de su madre, tenía que ser ella. Con el cuaderno y las fotos en una bolsa, Elena condujo hasta la casa de Clara, un pequeño hogar de fachada modesta a las afueras de la ciudad. Su tía abrió la puerta con una sonrisa sorprendida, que rápidamente se transformó en una expresión de preocupación al notar la agitación en el rostro de Elena. ¿Todo bien, querida?, preguntó Clara, dejando pasar a Elena al interior. Elena no respondió de inmediato. Se sentó en el sofá y colocó la bolsa sobre la mesa. Sacó una de las fotos, la que mostraba a su madre y a Ricardo abrazados frente a una playa al atardecer, y la colocó frente a Clara. «Tía, necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre este hombre», dijo Elena con voz temblorosa. Clara tomó la foto con cuidado, como si sostuviera algo frágil. Sus ojos se suavizaron al reconocer los rostros en la imagen y suspiró profundamente antes de hablar. «Entonces ya lo sabes», murmuró. «No todo. Solo sé que se llamaba Ricardo, y que mi madre me ocultó algo muy importante sobre él. Pero no entiendo por qué. ¿Quién era él, tía? ¿Por qué nunca me habló de él?». Clara dejó la foto sobre la mesa y se cruzó de brazos, mirando a Elena con una mezcla de compasión y tristeza. «Ricardo fue el gran amor de tu madre, Elena. Se conocieron cuando ella tenía 23 años, mucho antes de que tú nacieras. Era un hombre bueno, cariñoso, pero también llevaba consigo una vida complicada». ¿Complicada? ¿Qué quieres decir? Clara se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como si las palabras le pesaran demasiado para quedarse quieta. Ricardo era músico, un talento natural. Tu madre lo conoció en un pequeño café donde él tocaba todas las noches. Se enamoraron rápido, como si el destino los hubiera juntado. Pero había algo que complicaba su relación. Ricardo tenía problemas con la ley. Nada grave al principio, pero suficiente para preocupar a María. Elena frunció el ceño, tratando de procesar aquella información. ¿Problemas con la ley? ¿Qué tipo de problemas? Clara vaciló antes de responder. Robos menores, cosas que hacía para sobrevivir cuando era más joven. Pero justo cuando parecía que estaba encaminándose, algo terrible sucedió. Fue acusado de un delito que no cometió. Tu madre creyó en su inocencia, pero la evidencia estaba en su contra, y terminó en prisión. Elena sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. No podía imaginar a su madre enfrentando algo así sola. ¿Y después?, preguntó en un susurro. Después. María hizo todo lo posible por apoyarlo, pero Ricardo la convenció de que siguiera adelante con su vida. Le escribió una carta desde prisión diciéndole que ella merecía algo mejor, que no podía atarla a una vida de incertidumbre. Fue lo más difícil para tu madre, pero respetó su decisión. Poco tiempo después, se enteró de que estaba embarazada de ti. Elena bajó la mirada, sus pensamientos hechos un caos. Su madre había llevado ese peso sola durante años, sin compartirlo con nadie más que Clara. ¿Alguna vez volvió a verlo?, preguntó finalmente. Clara negó con la cabeza. No, al menos no que yo sepa. Pero María nunca dejó de amarlo, Elena. Cuando naciste, decidió que lo mejor era enfocarse en darte una vida feliz, aunque eso significara guardar ese capítulo de su vida en secreto. Elena sintió una mezcla de tristeza y admiración hacia su madre.
Había sacrificado tanto por protegerla, incluso cuando eso significaba borrar una parte importante de su propia historia. Entonces, ¿qué hago ahora?, preguntó Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Clara se acercó y tomó sus manos con ternura. Haz lo que creas que es correcto, querida. Tu madre confió en ti lo suficiente como para dejarte descubrir esto. Tal vez es hora de que encuentres tus propias respuestas. Con renovada determinación, Elena regresó a casa. Revisó nuevamente las cartas y las fotos, buscando cualquier pista que pudiera llevarla a Ricardo. En una de las cartas encontró un dato que no había notado antes, una dirección escrita en el margen, con un nombre de ciudad que no le resultaba familiar. Decidió buscar información en Internet, con la esperanza de encontrar alguna conexión. Descubrió que la ciudad estaba a solo unas horas de distancia y, tras un breve debate consigo misma, decidió que debía ir allí. El viaje fue largo, pero cada kilómetro que recorría la llenaba de una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando llegó, se dirigió al barrio donde la dirección estaba ubicada, un área modesta pero bien cuidada. Tocó a varias puertas, mostrando la foto de Ricardo y preguntando si alguien lo reconocía. La mayoría de las personas negaban con la cabeza, pero una anciana finalmente le dio una pista. Ese hombre, creo que solía tocar la guitarra en la plaza del centro hace años. Pero no lo he visto en mucho tiempo. Quizás alguien más sepa algo. Elena agradeció y se dirigió a la plaza. Aunque estaba desierta en ese momento, un cartel en un poste llamó su atención, anunciaba un evento musical comunitario que se celebraría esa misma tarde. Decidió esperar, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer la foto. Cuando comenzó el evento, se acercó a los músicos y al público, mostrando la imagen una vez más. Finalmente, un hombre mayor, que también era guitarrista, la miró con sorpresa. Ricardo. Claro que lo recuerdo. Tocábamos juntos aquí hace años. Era muy talentoso, pero dejó de venir de repente. Creo que mencionó algo sobre mudarse al norte. Aunque era solo una pista más, para Elena significaba todo. Ahora tenía un nuevo destino en mente y una renovada esperanza de encontrar las respuestas que tanto buscaba. Sin embargo, mientras se alejaba de la plaza, no pudo evitar preguntarse, ¿y si Ricardo ya no estaba vivo? ¿Qué haría entonces con todo este conocimiento? Elena decidió no dejar que esos pensamientos la detuvieran. Tenía una misión y sentía que su madre estaba con ella en cada paso del camino. Elena se encontraba en el tren rumbo al norte, con la fotografía de Ricardo y la dirección de la plaza como únicas pistas tangibles. En su mente, las palabras de su madre resonaban como un eco constante: si alguna vez llegas a sentir que necesitas respuestas, busca en mi corazón. Ahí están todas las que necesitas. Aquellas palabras habían adquirido un significado completamente nuevo desde que comenzó su búsqueda, y cada paso la acercaba más a entenderlas. La ciudad a la que llegó era pequeña y tranquila, con calles adoquinadas y un aire nostálgico que parecía estar congelado en el tiempo. Elena caminó por el centro, mostrando la fotografía en tiendas, cafés y a los transeúntes. Una mujer que vendía flores frente a una iglesia finalmente le dio una pista alentadora. Sí, lo recuerdo. Ricardo solía venir aquí los domingos. Era un hombre amable, siempre ayudaba con los arreglos florales y tocaba la guitarra para los niños en la plaza. Pero hace unos años, dejó de aparecer. Supe que estaba enfermo, pero no sé más. Tal vez la señora Marta pueda ayudarte. Ella lo conocía bien. Vive en esa casa amarilla al final de la calle. Elena sintió un escalofrío de ansiedad mientras caminaba hacia la casa. Tocó la puerta con fuerza, su corazón latiendo con tanta intensidad que casi podía oírlo. Una mujer mayor, con cabello plateado recogido en un moño, abrió la puerta lentamente. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con una voz cálida pero precavida. Elena mostró la foto de Ricardo y, con una voz cargada de emoción, dijo: Estoy buscando a este hombre. Se llamaba Ricardo. Creo que podría haberlo conocido. Los ojos de Marta se iluminaron con reconocimiento. Sí, claro que lo conocí. Era mi vecino por años. Pero, querida.
Ricardo ya no está aquí. Elena sintió cómo se le helaba el cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Murió? Marta negó con la cabeza, pero su expresión se ensombreció. No, no está muerto, pero tuvo que mudarse a un hospicio hace un par de años. Su salud empeoró mucho, y ya no podía cuidarse solo. Aunque las palabras de Marta eran tristes, le dieron a Elena un rayo de esperanza. Ricardo aún vivía. ¿Dónde está ahora? Por favor, necesito encontrarlo. Marta le dio la dirección del hospicio y añadió. Pero debo advertirte, Ricardo no es el mismo hombre que recuerdas por esa foto. La vida le ha pasado factura. Con el corazón en un puño, Elena se dirigió al hospicio, un lugar sencillo pero acogedor en las afueras de la ciudad. El personal la recibió amablemente cuando explicó a quién buscaba. Una enfermera la guió por un pasillo iluminado por la luz tenue del atardecer hasta un pequeño cuarto al final del pasillo. Ricardo está ahí, dijo la enfermera suavemente. Ha tenido días buenos y malos, pero creo que le gustará verte. Elena respiró hondo antes de entrar. En el cuarto, un hombre delgado y de cabello gris estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Aunque el tiempo había dejado marcas profundas en su rostro, sus ojos aún conservaban un brillo especial, un destello de la juventud que Elena había visto en las fotos. ¿Ricardo? Preguntó con suavidad. El hombre se giró lentamente, observándola con curiosidad. ¿Nos conocemos? Dijo, con una voz débil pero amable. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Sostuvo la fotografía frente a él. Soy Elena. Mi madre. María. Al escuchar ese nombre, Ricardo pareció congelarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus manos comenzaron a temblar. ¿María? ¿Tu madre es María? Elena asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Ricardo se llevó las manos al rostro, intentando contener la emoción. Siempre me pregunté qué fue de ella, si fue feliz, si encontró lo que merecía. Elena se sentó frente a él y, tomando su mano, le contó todo, la vida de María después de que él desapareció, su lucha como madre soltera y el amor inmenso que siempre le demostró. Ricardo escuchaba en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Nunca dejé de pensar en ustedes, dijo finalmente. No sabía que María estaba embarazada. Si lo hubiera sabido, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Elena sintió un torbellino de emociones. Finalmente, después de tantos años de preguntas, tenía respuestas. Pero aún quedaba una última revelación por hacer. Hay algo más que necesito mostrarte, dijo, sacando su celular del bolso. Buscó el video que había encontrado semanas atrás, el que había desencadenado todo este viaje. Lo colocó frente a Ricardo y presionó play. En la pantalla, María apareció, con una sonrisa cálida y ojos brillantes, a pesar de su enfermedad evidente. «Hola, mi querida Elena», dijo María, mirando directamente a la cámara. «Si estás viendo esto, significa que ya eres lo suficientemente fuerte como para conocer toda la verdad. Quiero que sepas que tu padre fue un hombre increíble, aunque nuestras circunstancias nos separaron. Siempre deseé que lo conocieras, porque él fue el primer amor de mi vida y siempre lo será». La voz de María se quebró un poco, pero continuó. «Ricardo, si estás viendo esto también, quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Cada decisión que tomé fue pensando en lo mejor para nuestra hija. Espero que algún día puedan encontrarse y llenar los vacíos que mi silencio dejó». El video terminó, dejando a ambos en un silencio cargado de emoción. Ricardo, con la cabeza entre las manos, sollozaba abiertamente. «Ella siempre fue demasiado generosa, demasiado valiente», murmuró. Elena tomó su mano, sintiendo que, aunque su madre ya no estaba, su amor seguía uniendo vidas, sanando heridas y cerrando capítulos inconclusos. A partir de ese día, Elena visitó a Ricardo regularmente, llevándole fotografías, historias y recuerdos de María. Juntos comenzaron a construir una relación que, aunque tardía, les dio un sentido de pertenencia y paz. En uno de sus últimos encuentros,
mientras tocaban juntos una canción que Ricardo había compuesto para María años atrás, Elena sintió que su madre estaba allí con ellos, sonriendo y agradeciendo desde donde estuviera. Su viaje no solo la había llevado a conocer a su padre, sino a descubrir la inmensidad del amor y el sacrificio de su madre. Ahora entendía lo que María había querido decir con mi corazón tiene todas las respuestas. Elena estaba sentada junto a la ventana de su habitación, mirando el atardecer teñir el cielo de tonos dorados y naranjas. En sus manos, sostenía el viejo celular de su madre, ahora lleno de respuestas que alguna vez creyó inalcanzables. Todo lo que había descubierto, cada lágrima derramada y cada momento de sanación compartido con Ricardo, parecía converger en una sola verdad: el amor trasciende el tiempo, la distancia y las circunstancias más difíciles. Cuando su madre le hablaba del corazón como un lugar lleno de respuestas, quizá nunca imaginó lo literal que sería para Elena. Allí, en lo más profundo de su ser, había encontrado la fuerza para enfrentar sus miedos, la valentía para seguir adelante y, finalmente, la paz que tanto había anhelado. María, con su último regalo, le enseñó que los silencios también pueden estar llenos de amor y que a veces, las cosas no se dicen no por falta de valor, sino por exceso de protección. Ricardo, ahora más frágil pero lleno de gratitud, se había convertido en una pieza fundamental en la vida de Elena. Sus encuentros, aunque breves y sencillos, estaban llenos de risas, canciones y recuerdos compartidos. Juntos, habían comenzado a sanar heridas que el tiempo y las circunstancias habían dejado abiertas. Ricardo no solo encontró en Elena una conexión con María, sino también una segunda oportunidad para amar, cuidar y ser parte de algo más grande que su soledad. Elena, por su parte, aprendió una lección invaluable: la importancia de valorar a quienes nos rodean mientras aún están con nosotros. Su madre había vivido toda su vida dándole todo su amor, incluso cuando no podía expresarlo completamente. Ese amor, reflejado en un simple video, cambió para siempre la manera en que Elena veía su mundo. Y no solo eso, la historia de María, Ricardo y Elena resonó más allá de ellos. Amigos, vecinos y hasta desconocidos que escucharon su relato se sintieron inspirados. Muchos comenzaron a reflexionar sobre las conexiones que habían dado por sentadas, sobre las palabras que no habían dicho, y sobre los abrazos que aún no habían dado. Al final, no importaba cuánto tiempo les quedara juntos a Ricardo y a Elena. Lo importante era el presente, esos momentos compartidos que estaban llenos de amor, comprensión y gratitud. Y aunque María ya no estaba físicamente, su presencia seguía siendo el hilo invisible que los unía. Para el espectador, la historia de Elena y su madre nos recuerda que nunca es tarde para buscar respuestas, para sanar heridas o para expresar lo que sentimos. Nos invita a pensar en aquellas palabras que no hemos dicho, en esas relaciones que hemos dejado a un lado, y en las oportunidades que todavía tenemos para construir puentes en lugar de dejarlos caer. Elena cerró el celular y lo colocó cuidadosamente en una repisa junto a una foto de su madre. Con una sonrisa serena, dijo en voz baja: «Gracias, mamá. Por todo». La cámara se aleja lentamente, enfocando el atardecer que ahora ilumina la habitación con una calidez casi palpable. Una música suave comienza a sonar mientras la voz del narrador concluye. La vida es un mosaico de momentos, de decisiones y de silencios que, al final, cuentan una historia única. A veces, las respuestas que buscamos están más cerca de lo que creemos, ocultas en los corazones de quienes amamos. No esperemos hasta que sea demasiado tarde para decir lo que sentimos, para perdonar o para buscar las piezas que faltan. Porque al final del día, el amor, en todas sus formas, es lo único que trasciende. Con una última toma del atardecer que se convierte en una noche estrellada, el video termina con una frase impactante en pantalla. Ama hoy, perdona siempre y nunca dejes que el silencio sea más fuerte que tu amor. Gracias por mirar. Si disfrutaste este video no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos conmovedores. Nos vemos allí.